Arturo Flores, para que lo vayan viendo ahí, que estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una especialización en periodismo escrito. Ha colaborado en diversas revistas y diarios como Picnic, Marvin, Indie Rocks, Revista Gótica, Diario Record. Has trabajado en millones de lugares, ¿no? Y hoy en día es el jefe de redacción de Playboy para Latinoamérica y fue el ganador del primer lugar del Premio Nacional de Novela Justo Sierra. Y pues además es un tipo, como ven ahí, gran lector, brillante y stand-upero. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Espero nos escuchamos bien. Yo te escucho bien. Perfectísimo. Yo también te escucho de maravilla. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues nada, con mucho gusto y placer de compartir conocimiento con toda la gente, de aprender juntos. Entonces, pues muchísimas gracias, Marito, por la invitación. Pues muy bien, pues bueno, pues a los 82 personas que están conectadas en este momento, pues bienvenidas. Pues bueno, nos vas a hablar de algo que siempre me gusta escucharte hablar, y es la importancia de contar historias y cómo ligándolo todo este tema de las fake news, ligándolo a lo que hablaba Jesús en la mañana de la filosofía, de enriquecer el periodismo con las historias, ¿no? Darle fuerza realmente a las historias, que es algo que se ha perdido un poco. Claro, muchísimas gracias. Bueno, si me permites, voy a compartir pantalla. Por favor. Traigo una... Por Listo, favor. ahí ya vamos a agregar. Listo, ahí ya estás agregado. Perdón, un segundito. Para que vean que sí trabaja. Vean, y además para que vean que sí, vean yo sé que ¿cómo se llama? Mi escritorio es un relajo, pero, a ver, perdón, no, voy a tener que detenerme. Según No yo ya pasa tenía todo nada. listo, según yo ya tenía todo listo y ya vi que no, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Pero entonces, mientras tanto, por favor, pónganos su arroba, digan, ¿a qué se dedican con el hashtag Coperiodismo 2022 en Twitter? Para que sepamos desde dónde nos están hablando y nos podamos empezar a seguir. La idea es que hagamos una comunidad. Entonces diga, yo trabajo para tal medio de comunicación, estoy en tal país del mundo y ahí con Coperiodismo 2022, igual si quieren mencionar a Arturo, ahí está. Ahí ¿Listo? está. ¿Ya estás listo? Tu presentación, Sí. ahí viene, ya la está abriendo. Vamos a ir viendo por ahí mientras tanto quiénes ya han estado tuiteando e instagrameando. ¿Se ve ahí ya, Marito? Perdón. Ahora sí, ya se ve perfectísimo. Entonces, ahora sí. Entonces, pues nada, pues mientras ustedes van tuiteando, yo voy tuiteando y los voy leyendo por acá. Los tengo con Arturo Flores para que hablemos de por qué somos historias. Ok, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Una disculpa anticipada, porque, bueno, la tecnología no tiene palabra de honor, pero menos cuando tratas de confiar en ella como yo y pues luego me juega malas pasadas, ¿no? Pero bueno, la inteligencia es artificial, pero también es humana, ni modo. Los errores son humanos, la inteligencia es artificial. Vamos a hablar sobre historias, un tema que a mí me gusta mucho y de por qué somos historias, ¿no? De acuerdo con la ciencia, la tercera parte de nosotros, de los seres humanos, está compuesta por agua, pero yo creo que de esas tres partes, cuatro en realidad están compuestas por historias. Desde el momento en que nosotros nacemos, empezamos a protagonizar nuestra propia historia, pero empezamos además a nutrirnos y a llenarnos de las historias de los demás. Lo primero que les voy a mostrar es esta cifra, porque además también hay dos, digamos, hay dos posturas, vertientes, campos en los cuales el periodismo en la actualidad se está desarrollando y está creciendo. Por un lado está el periodismo de datos, por otro lado está el periodismo de las historias, que ninguno de los dos primero se contrapone, en realidad colaboran y trabajan de la mano. Y en segunda, tampoco es que uno sea mejor que el otro, simplemente, otra vez, vuelvo a lo mismo, se complementan. Es como una fotografía que acompaña un texto. El texto por sí solo puede decir muchas cosas, pero con la fotografía se potencia. La fotografía también dice muchísimas cosas, pero con un texto que la explique, pues puede llegar a comunicar mejor un mensaje. Tenemos esta cifra que es 3.7. Sé que hay gente conectada en toda Latinoamérica, pero bueno, esta cifra tiene que ver con México. Se los voy a comentar. Este 3.7, que por sí mismo no nos dice nada, cuando lo contextualizamos, se trata de acuerdo con la última encuesta de lectura,
del promedio de libros que leemos los mexicanos al año. Hay mexicanos que leen muchísimo más que ese 3.7 y hay mexicanos que leen muchísimo menos, pero en promedio los mexicanos consumimos algo así como 3.7 libros al año. Es un promedio bastante bajo, sí, es verdad, pero también es cierto que es real. Entonces, la realidad se puede cuestionar, se puede cambiar, se puede hacer muchas cosas con ella, pero mientras la realidad es la realidad. 3.7 libros es lo que leemos. Aquí hay otra cifra que es 17.6 millones. Estas cifras que se estoy dando son importantes, pero también pueden cambiar. En la encuesta de lectura, esa encuesta de lectura data ya de algunos años, creo que es del 2011, pero fue la última vez que se realizó, no ha habido una actualización. La verdad es que tampoco creo que varía mucho. Este 17.6 creo que era hasta el año pasado, que es más o menos la cantidad de suscriptores que tiene Netflix, que además pues sabemos que Netflix no está pasando el mejor momento, también otra vez en México, lo cual nos convierte, hasta donde yo tenía noticias, en el segundo país con más suscriptores. Creo que el primero es Brasil. Entonces, tenemos 17.6 millones de suscriptores mexicanos en Netflix, tenemos 3.7 libros leídos por año y hay una cifra más que es esta, 28 millones, ese 28 millones a la que acompaña esta figura de un microfonito como el que tengo yo aquí en el que estoy hablando. 28 millones de personas son las que se espera que consuman por lo menos un podcast a la semana en 2022 o que están consumiendo. No sé cuántos consuman ustedes, yo consumo muchísimos y estoy seguro que muchas personas de las que están conectadas a nivel Latinoamérica producen, pero además consumen muchísimos podcasts. Entonces, recapitulando, tenemos un promedio de lectura, tenemos una cifra de suscriptores, ¿cómo se llama? Tenemos una cifra de suscriptores de Netflix y tenemos una cifra de consumidores de podcast. Pareciera que estoy criticando que leemos poco, que vemos mucha tele o que escuchamos muchos podcasts. En realidad no. Lo que estoy diciendo es que todos consumimos historias, no importa la plataforma en la que nos las presenten. A algunos les gusta más leer, a otros les gusta más ver Netflix, hay quienes prefieren podcast, hay quienes hacemos todo, ¿no? A mí me gusta leer, pero también me gusta mucho ver series, pero me encanta escuchar podcast. En esencia, lo que nos gusta a los seres humanos es consumir historias, ¿no? Eso no ha cambiado desde el principio de los tiempos y dudo que cambie en los próximos años. Ahora, ¿para qué nos sirve contar historias en el periodismo? Que es digamos, el pretexto que nos reúne esta mañana en este congreso online. ¿Para qué nos sirve? Porque las historias al final son herramientas, son canales de comunicación, son instrumentos de los cuales nos valemos para poder colocar un mensaje en la mente de las personas. Bueno, pues en primer lugar, porque le pone rostro a las cifras, ¿no? Es muy importante, pero de verdad primordial el periodismo de datos. Sin embargo, el periodismo de datos, cuando lo aterrizas, cuando lo llevas, digamos, a las masas, no sé cómo decir, al grueso de las personas, a veces suena un poco frío, un poco distante. Hay gente a la que los números inmediatamente les da miedo, ¿no? Entonces, las historias nos ayudan mucho a ponerle rostro a las cifras. Segundo, las historias apelan a las emociones. Los seres humanos estamos compuestos por emociones. Nos enojamos, nos entristecemos, nos da risa, nos frustramos, nos indignamos, pero también nos divertimos. Entonces, en realidad, lo que hace las historias aplicadas al periodismo es apelar a nuestras emociones. Además, generan identificación. Cuando generas identificación, el poder de lo que puedes hacer con eso es infinito, ¿no? Ha habido muchísimos contenidos periodísticos en los medios que han generado una gran identificación en sus consumidores, lectores, radioescuchas, televidentes, cibernautas, como quieran ustedes decirles. La gente que escucha esas historias. Cuando tú escuchas una historia, la mayoría de las veces difícilmente puedes volver a ser la misma persona después de escucharla, ¿no? Y lo vemos sobre todo, hace rato se hablaba sobre el perfil social del periodista, se hablaba sobre no hay perder de vista que los periodistas somos actores sociales, ¿no? Y somos agentes de transformación social. Bueno, las historias generan mucha identificación y ayudan a llamar a la acción,
¿no? A partir de un contenido se puede generar una reacción, se puede llamar a la acción. Y lo mejor de todo es que las historias en el periodismo, que también se mencionaba en la conferencia anterior, es que son multiplataformas, se pueden adaptar a diferentes canales. En realidad, cuando se tiene una buena historia, no importa la manera en la que la cuentes. Es más, yo más bien apostaría para que hoy día nuestras historias se cuenten la misma historia en diferentes plataformas, en diferentes canales. ¿Por qué? Precisamente por eso que decía al principio, porque hay gente a la que le gusta leer, porque hay gente a la que le gusta escuchar un podcast o hay gente a la que le gusta ver videos, ¿vale? Entonces, tenemos hoy día la ventaja de la tecnología, estamos todos conectados aquí a nivel Latinoamérica y eso hace que, pues, en lugar de pelearnos y decir, ay, no, es que los TikTokers, ay, no, es que yo soy periodista de la vieja escuela, a mí lo que me gusta es escribir, es que yo tengo 20 libros, es que, no, yo creo que mejor deberíamos de colaborar y que la historia, ay, perdónenme por mi errata que dice identificación en vez de identificación, que una a las presentaciones de PowerPoint. Vamos a ir revisando una por una ese para qué nos sirven las historias en el periodismo. Decía yo, lo primero, pues es que le pones cara a las cifras, ¿no? Tristemente en México tenemos uno de las tasas de feminicidios más altas. Y bueno, aquí pongo un extracto de una nota periodística que dice que en 2020 la tasa de feminicidio promedio nacional fue de 1.5 víctimas por cada 100,000 mujeres. Esa es una cifra atroz, es una cifra indignante, pero es una cifra. Y cuando esa cifra se convierte en una historia, como fue el caso de Devani, esta chica a la que encuentran en Monterrey asesinada, definitivamente las cosas cambian, ¿no? Y esa cifra adquiere un aspecto, adquiere un rostro, ¿no? Adquiere una personalidad y se humaniza. Entonces, las historias en el periodismo sirven para eso. Insisto, no se trata de periodismo de datos contra storytelling, no para nada. Se trata de periodismo de datos más storytelling. Apela a las emociones. No voy a poner el volumen para que ¿cómo se llama? Para irnos un poquito más rápido, porque pues estamos un poco cortos de tiempo, pero les voy explicando. Este es uno de los videos que a mí más me gusta utilizar cuando doy clases. Yo doy clases en universidades, a veces conferencias como esta, y me gusta mucho usar este video. Es de un medio bastante juvenil que se llama AJ+. Y esta es una crónica visual que hace esta reportera acerca del ejercicio de la mañanera que hace el presidente López Obrador aquí en México. Y es un gran ejemplo de storytelling. Esto está en AJ+. Yo las invito a todos y a todas a que se conecten a este medio y busquen este video, porque nos cuenta absolutamente todo lo que pasa desde que un reportero se acredita a la mañanera hasta que llega a la mañanera, formula su pregunta y el seguimiento que Presidencia le da a esa pregunta. Es una gran historia. Es más, yo podría decir que inclusive es una manera de aplicar hasta el viaje del héroe pero a periodismo. Y evidentemente, y lo menciono, el contenido no se aísla de los datos, está lleno de datos. De hecho, analizan el lenguaje de la mañanera, cuántas veces se dicen ciertas palabras, con qué intención se dicen esas palabras. Ya sabemos que pues este gobierno tiene una particularidad, es proclive, digamos, a referirse a los periodistas, ¿verdad? Que no están alineados como adversarios y, en fin, el uso del lenguaje es bastante interesante y todo eso lo cuenta además de una manera bastante juvenil, ¿no? O sea, desde la manera en la que se acredita esta persona para la mañanera hasta cómo llega a Palacio Nacional, cómo se encuentra gatos en Palacio Nacional, o sea, hay gatitos en Palacio Nacional, lo que pasa en la fila en la madrugada antes de entrar a la mañanera, los reporteros que cubren la mañana, en fin, eso es una gran crónica visual que a mí me gusta mucho utilizar como ejemplo de storytelling. Ahora, genera identificación. Aquí, perdón la autorreferencia. Igual no voy a poner el volumen les voy contando, pero este es un TikTok que hizo su servidor, que hice yo, experimentando en una manera de contar historias. Cerca de donde yo vivo, aquí en la Ciudad de México, había un terreno baldío que a mí me llamaba mucho la atención, que estaba lleno de botellas de licor vacías. Y pues yo no sabía qué pasaba, por qué había
ese cementerio, le llamaba yo, de botellas de licor vacías. Entonces un día pasé, estaba abierto, me metí y pues empecé a filmar las botellas. Llegó la persona que las colecciona, que es una persona que se dedica a lavar carros muy cerca de ahí, y me empezó a contar que él hace obras de arte, que él hace piezas con esas botellas. Un poquito más adelante en el TikTok se alcanza a ver cómo las trabaja, de manera que les crea figuras. Es esta persona la que las hace, se llama Juan Carlos. Lo estoy entrevistando, me está platicando cómo hace sus obras. Y pues nada, a mí se me ocurrió hacer un TikTok que dura pues algo así como 1 minuto, en el que cuento su historia, y generó mucha identificación, sobre todo en la gente que vive cerca de mi casa, de la colonia. Ahí están las obras que él hace. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para alguien, no sé si de otro país en este momento puede no significar mayor cosa esto que pasa, pero para la gente de la colonia fue muy significativo descubrir por qué, porque todo el mundo se daba cuenta que estaban las botellas ahí, pero nadie sabía por qué. Entonces, contar estas historias que, insisto, se pueden haber contado en un texto, se puede haber contado en una crónica. Termina el TikTok cuando yo le regalo esa botella vacía de mezcal, y él me promete que va a hacer una obra con ella. Este llamado a la acción, ¿no? Digamos que las historias llaman a la acción. Quizás mi ejemplo es un poco superfluo, pero pues creo que uno de los grandes contadores de historias o del uso del storytelling, pues han sido los Simpson. Ese capítulo, para quien no esté familiarizado con la serie de los Simpson, es el capítulo de Timmy O'Toole. Es un capítulo en el cual Bart Simpson, que es el niño travieso, a través de un walkie-talkie que se cae a ese pozo, le hace creer a todo Springfield que hay un niño atrapado en ese pozo. Él habla desde su casa, pero la voz se escucha allá adentro porque hay un walkie-talkie allá adentro. Y entonces, cuando empieza la cobertura de los medios y empiezan a contar la historia de Timmy O'Toole, todo el pueblo se paraliza, todo el pueblo se moviliza, y entre todo el pueblo tratan de sacar al niño del pozo. Es una gran parodia de lo que pasa a nivel social. Y digo, en este caso, pues no es una cosa positiva, porque pues al final se trataba de una mentira, de un engaño que estaba haciendo ese niño. Evidentemente ahí podemos hablar de fake news, podemos hablar de que los medios en Springfield no comprobaron la información, no hubo un fact-checking, pero no deja de ser interesante la manera en la que una historia puede movilizar a las personas a hacer algo, a sumarse a una causa, a cambiar un hábito, no sé, o sea, la verdad es que las historias tienen un gran poder, tanto positivo como negativo en nosotros, y una gran influencia. ¿Ok? Y lo más importante, que las historias se pueden contar en cualquier plataforma. Yo les puse una historia contada en un video de YouTube, ya les puse un ejemplo de una historia contada en un TikTok, y bueno, no deja de sorprenderme. Esto quizás no tiene tanto de periodístico, pero sí de tendencia. Como sabemos, aunque mucha gente ha pronosticado la muerte de Twitter, pues la realidad es que Twitter sigue siendo un medio muy importante, una plataforma muy importante para nosotros los periodistas, y para la gente que consume noticias, para la gente que nos gusta escribir además. Y el hilo de Twitter se ha convertido en una tendencia en crecimiento. O sea, a la gente le gusta, se cree durante mucho tiempo que los hilos de Twitter tienen que ser cortos para que generen impacto. Bueno, a mí no me deja de llamar la atención este hilo que a lo mejor algunas personas conectadas han leído, que es de una copy que se llama Andrea Bam, pero ella escribe este Twitter el año pasado, el 12 de marzo, en donde cuenta la historia de un repartidor de Amazon que llega a su casa y empieza a contar a través del Twitter toda una historia increíble en la que el repartidor de Amazon se mete a su baño, parece que se desmaya, terminan llegando los bomberos tirando la puerta del baño. Lo escribe de una manera tan interesante, tan entretenida. Mucha gente creyó que era cierto. Al final se trataba de una historia de ficción, pero que ella había escrito con toda la intención de decir el poder que tiene el storytelling, ¿no? Hasta ahí, en ese momento, tenía 12,400 retweets, algo así. En realidad ahorita tiene muchísimos más. Ella ya inclusive la han entrevistado en los medios donde habla acerca de ese hilo. Y vaya, todos podemos de repente sumergirnos en Twitter y encontrar un hilo en donde se cuentan historias, un hilo en donde nos dan datos, un hilo en donde se hace periodismo. Es otra manera de presentar sencillamente las historias. Y esto tampoco le voy a poner volumen,
Es un video que a mí me gusta mucho de los que hacía Vice en español, Vice México, que es lo mismo, es contar una historia de una manera diferente, una manera a partir de la primera persona. Eso que ven son dos personas que están peleando, porque hay un pueblo en el estado de Guerrero, aquí en la Ciudad de México, en donde dos pueblos, dos ciudades, es que no son ciudades, pero dos poblaciones, tienen la costumbre muy vieja de celebrar una pelea a golpes en la que sus habitantes se pelean para hacerse sangrar y se cree que esa sangre va a llamar a las lluvias, ¿no? Es una tradición que ellos tienen. Entonces la reportera viaja a este poblado, entrevista a muchísimas personas, pero más allá de eso, ella vive la experiencia. O sea, el video termina cuando ella se pelea con otra de las mujeres del otro pueblo, digamos, y cuenta su experiencia en primera persona, porque hay todo un ritual, beben mezcal, hacen estas máscaras, en fin, hay una gran historia que se cuenta en periodismo. También, no sé, ahí es un asunto controvertido, porque el storytelling pone al descubierto una tendencia que es el periodismo, pues el que llamamos periodismo gonzo, periodismo en primera persona. La vieja escuela no está muy de acuerdo en que los periodistas destaquemos, en que los periodistas aparezcamos en las historias. Se cree que el periodista tiene que ser un testigo pues lo más invisible posible. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que son sencillamente dos maneras de contar historias. Se vale ser completamente invisible, pero también se vale absolutamente ser el protagonista y contar en primera persona qué es lo que está pasando y cómo se vive un fenómeno social, como es este caso. Es también un gran contenido que pueden ver en YouTube. Como ese, hay muchos otros videos que hacía Vice México, ya no existe, tengo entendido Vice México, pero bueno, los contenidos creo que siguen existiendo, entonces pueden ustedes checar y a mí me parece muy bien contado, sobre todo eso. Es una historia interesante, pero además es una historia muy bien contada. Creo que a veces hablamos mucho de, esta es una buena historia, esto no es una buena historia. Yo no estoy tan convencido si haya buenas historias y malas historias. Yo creo que hay historias que se cuentan bien o no se cuentan bien. Porque de repente hay historias, no sé, Gabriel García Márquez tiene un libro en donde hay una crónica en donde cuenta a dónde van a dar las cartas del correo que nadie reclama. ¿No? Y pues uno pudiera pensar que eso es lo más aburrido del mundo y es una gran historia contada por una gran pluma. ¿No? En su momento el relato de un náufrago, hasta donde tengo entendido, nadie lo quería contar y él se anima a contarlo y bueno, le sale una obra maestra. Entonces, ese es mi punto. Ahora, los ingredientes, según yo, para poder contar una historia. ¿Cuáles serían? En primer lugar, pues los personajes. Tenemos que definir cuáles son los personajes, ¿no? Tenemos que ponernos en sus zapatos, tenemos que entenderlos. Evidentemente tenemos que conocerlos. Si se puede entrevistarlos, mejor aún. Pero hay que definir cuáles son y discriminar además cuáles, o sea, esa palabra es fuerte, pero sí discriminar en el sentido de escoger cuáles son los personajes que nos sirven para contar nuestra historia, porque todas las historias tienen muchos y no necesariamente todos son relevantes. Tenemos que encontrar cuál es el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el nudo? Para que una historia sea interesante tiene que haber un conflicto, tiene que haber un algo que se quiere alcanzar y no se alcanza, tiene que haber una meta a la que no se llega, o sea, sí se llega, pero el camino es lo interesante, cómo se llega a esa meta, hay que encontrar esa parte, ¿no? De repente me pasa mucho con estudiantes muy jóvenes que no encuentran historias justo porque no entienden que lo que tienen que encontrar no es tanto algo nuevo y que nos revele los ojos, sino el conflicto. En realidad muchas veces las historias están allí, como me pasó a mí, o sea, en un terreno lleno de botellas vacías. El conflicto es, ¿por qué se hace? O sea, ¿por qué alguien colecciona botellas vacías? ¿Qué hace con ellas? ¿Para qué las quiere? ¿De dónde las saca? Todos sabemos que los periodistas somos maquinitas de preguntas, ¿no? Somos generadores de interrogantes, pero también deberíamos de ser generadores, perdón, de respuestas. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que buscar las respuestas y ese viaje en busca de respuestas, en busca de la resolución de ese conflicto, es lo que nos hace contar historias interesantes. Los detalles, todos sabemos que necesitamos detalles, la gente quiere detalles, los lectores queremos detalles, la gente que escucha podcast quiere detalles. Queremos saber cómo fue, a qué hora, qué olía, de qué color era, en fin, ¿no? Tiene que haber una polifonía,
perdón por otra vez me fue un acento mal puesto, perdón, pero la polifonía, tiene que haber polifonía, tiene que haber muchas voces, ¿no? Diferentes voces. No podemos contar la historia nada más desde una perspectiva, tenemos que darle voz a las 2, 3, 4 o 5 que haya, y tiene que haber una partición, ¿no? Tiene de preferencia, porque ese ha sido el éxito tanto de los podcasts como de las series, el de repente que una historia te puede dar para muchos episodios, para muchos capítulos, para una cobertura muy grande. Disculpen al perrito. Y eso nos va a llevar a cuál es, desde mi punto de vista, el género periodístico que hoy día nos ayuda a contar mejores historias o de una manera más efectiva. Ahí sí pareciera que es igualmente una errata de mi parte, pero no lo es. Lo escribí deliberadamente junto a la crónica como una sola palabra, no como la crónica, porque así se titula este libro de Martín Caparrós, La Crónica, y él de hecho se refiere a la crónica como si fuera una palabra. Es un magnífico libro, un compilado de crónicas de este periodista argentino que yo admiro profundamente y que lo mismo escribe del hambre en África que del mejor restaurante en Nueva York, siempre desde una postura crítica, siempre con una intención social. Y pues nada, se los recomiendo mucho, pero vamos a hablar un poco sobre la crónica. Juan Villoro, ¿no? Que bueno, es santo de muchas personas y demonio de otras, pero no deja de tener una de las definiciones sobre crónica que a mí más me gustan. Este animalito se llama ornitorrinco, estoy seguro que muchas personas lo conocen. Es un animalito bastante peculiar porque parece ensamblado a partir de otros animales, que sí tiene cola de pato, que sí tiene cola de castor, perdón, que sí tiene pastor y como cuerpo como de nutria. En fin, dice Juan Villoro que si Alfonso Reyes era un gran ensayista, juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo, el ornitorrinco de la prosa. Juan Villoro se refiere a la crónica como el ornitorrinco de la prosa. Bueno, las historias que yo mostré hace rato, tanto en TikToks como en videos y todo, son eso, son crónicas, son ornitorrincos digitales, ¿no? ¿Por qué? Vamos, esto no me voy a tener demasiado en ello porque pues es la parte más teórica, pero pues parte es que, por ejemplo, o sea, la crónica se nutre o está compuesta de un poquito de todos los géneros periodístico-literarios que hay, ¿no? O sea, de la novela de repente puede extraer su condición subjetiva, y hablamos de la primera persona del periodismo gonzo, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes, pero también hacer de uno mismo o de una misma un personaje de esa crónica. Crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos, llevarnos ahí, ¿no? A la mañanera, al pueblo donde se agarran a golpes, al terreno donde hay un montón de botellas vacías. Del cuento uno pudiera decir, no es cierto, el periodismo no tiene ficción, el periodismo solamente, el periodismo no cuenta ficciones. Pues sí, ciertamente el periodismo no cuenta ficciones, pero del cuento de lo que se roba o lo que toma es el sentido dramático en espacios cortos y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado. Esto me encanta porque me pasa mucho que cuando leo una gran crónica, uno pareciera de veras decir, bueno, es que ¿qué onda? O sea, ¿cómo este narrador, esta narradora tuvo tanta suerte de ver eso, de que sucediera eso delante de sus ojos? Es que todo el tiempo están sucediendo cosas delante de nuestros ojos, pero no todos tenemos la habilidad para poderlo compartir, ¿no? De la entrevista, pues evidentemente toma los diálogos. Del teatro moderno, la manera de montar, ¿no? Esos diálogos, ¿no? Que haya de repente diálogos interiores en el reportero. Hay una crónica de Alejandro Almazán que me gusta mucho, que se llama Acapulco Kids, me parece, que es una crónica además espeluznante porque habla del tráfico de personas, pero sobre todo de niños en el puerto de Acapulco. Es una crónica además muy vieja, debe tener más de 10 años, pero está narrada de una manera, ¿verdad?, magistral. Es cuando el periodismo te permite contar las historias más espeluznantes de una manera tan bella que, no sé, se crea una paradoja tan singular. Pero de repente el reportero se da ese lujo de reflexionar, de pensar, de ponerse en primera persona como si se fuera el proscenio de esa narración y hablara con nosotros, se rompiera esa pared, no sé, es una cosa maravillosa.
¿Y qué más tiene la crónica? Bueno, pues del ensayo evidentemente se roba la posibilidad de argumentar, conectar saberes dispersos, y de la autobiografía el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. Volvemos a lo mismo, yo sí estoy a favor de que haya periodismo también, no de que todo el periodismo tenga que ser en primera persona, pero que se le dé el derecho a existir, porque además es una tendencia que con las audiencias más jóvenes conecta bastante. Las audiencias más jóvenes, las que están acostumbradas a consumir muchísimo contenido en redes sociales, tienden a identificarse más con aquello que está contado en primera persona. Y bueno, pese a que responde todas las interrogantes de la nota informativa, la crónica hace más énfasis en el cómo sucedieron las cosas. A mí me gusta mucho eso, es algo que planteo mucho y que subrayo mucho en mis clases. Para contar buenas historias, más que contar el qué, se debe de contar el cómo, ¿no? Es muchísimo más interesante el cómo que el qué. El qué es más de la nota informativa, es de la nota de la hot news de ahorita, de este momento, ¿no? Se cayó un helicóptero. ¿Qué pasó? Que se cayó un helicóptero. La crónica te va a contar cómo se cayó, por qué se cayó, cómo sucedió ese accidente. La nota, la fast news es el qué, ¿no? Pero el storytelling sirve más para el cómo. Y en términos generales, todo el periódico es crónica, bueno, todo el periódico entendido como todos los medios, y todos los periodistas somos cronistas, que dividimos nuestro trabajo en hacer diferentes tipos de contenidos, de storytelling, de crónicas, que puede ser la parlamentaria, la cultural, la deportiva, la judicial, etcétera, ¿no? Y bueno, otra cosa que a mí me gustaría compartirles en este momento es una de las definiciones de entrevista más bellas que yo he escuchado, que es de Claudia Dreyfus, una periodista que además fue entrevistadora de Playboy, que es donde trabajo, y que decía, entrevistar es como hacer teatro a la inversa. La entrevista es la interpretación actuada que después escribo. Creo que me parece una de las definiciones más hermosas que hay de la entrevista, porque por eso nos ayuda tanto una entrevista a contar una buena historia, porque al final es eso, es la obra de teatro que se representa y que después se escribe, o después se convierte en TikTok, o después se convierte en video, o después se convierte en hilo de Twitter o en lo que sea, pero primero sucede, es la conversación que se tiene por objeto extraer información. Y bueno, quiero hacerles una pregunta. Resulta que hay un personaje que están viendo ustedes aquí, que es Goku de Dragon Ball. Este personaje tiene mucho en común con este otro personaje y tiene mucho en común con, perdón, este otro personaje. ¿Qué tienen en común estos tres personajes? Y pareciera que no está conectado con lo que con lo que les estoy tratando de exponer. Bueno, estos tres personajes tienen en común que son seres divinos, en el sentido de que vienen de un lugar superior, de un lugar celestial, de un lugar de arriba, que aterrizaron en la Tierra, que de alguna manera generaron un grupo de adeptos, ¿no? Que tienen el poder de hacer milagros, ya sea de revivir a los muertos, de curar a los enfermos, de salvar a los indefensos, que en algún momento de su historia son traicionados, muertos, pero que resucitan y que de alguna manera vuelven a ascender a su reino. Si se dan cuenta, toda esta estructura, más allá de creencias religiosas, pues toda esta estructura narrativa se parece mucho a no solamente a la de Jesucristo, sino a la de otros mesías de otras religiones. Y el punto es, ¿por qué nos conectan tanto estas historias? Son de ficción, a lo mejor pareciera que no tiene nada de periodístico, pero ahorita voy a llegar al punto. ¿Por qué nos conectan tanto todas estas historias? Porque están estructuradas. Y están estructuradas a partir de uno de los arquetipos de storytelling pues, más exitosos que hay, ¿no? Que es el del héroe, ¿no? Entonces, un tip de repente para poder escribir historias interesantes en el periodismo es tratar de agarrar esas estructuras de esos arquetipos que ya existen y tratar no de adaptarlos, o sea, no de cambiarlos, sino tratar de contar las historias de una manera que genera, porque además generan mucha identificación, generan mucha empatía. A partir de ello. Digo, ahorita el tiempo es corto, no es tampoco un curso sobre eso, pero ayuda mucho de repente leer sobre arquetipos, entender cómo funcionan las estructuras de los arquetipos para tratar de contar mejores historias a nivel periodístico. Vamos a contar la historia de un bombero que rescata a las víctimas. A mí una revista que me encanta es Soho, ¿no? Que Soho hace muy buena crónica. Y siento que muchos de los cronistas de Soho hacen eso, o sea, se valen mucho de una estructura que pareciera de ficción para contar historias reales.
y eso tiene mucho éxito. Aquí están muchos de los arquetipos que ha usado Disney y ese ha sido uno de los grandes éxitos de la compañía a nivel storytelling, pues es que ya está probado que esos arquetipos van a generar identificación, van a ser memorables. Yo creo, mi apuesta es si nosotros podemos tomar esos arquetipos y convertirlos en nuestro estilo periodístico, en nuestro estilo de contar historias. Decía hace rato que el video de la mañanera a mí me parece un gran viaje del héroe. Yo creo que podemos contar mejor o hacer mejor periodismo, generar más identificación, mover a la sociedad a más acción. Ya casi vamos a concluir. Y bueno, quiero volver a un concepto básico que muchos vimos en la escuela, que es comunicar. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es comunicación? Que se supone que es lo que todas las periodistas queremos hacer, queremos lograr. Y de repente cuando llego a las clases de periodismo en las universidades y les pregunto a los chicos que me den su definición de comunicación, casi todo el mundo cierra los ojos y trata de evocar esa definición muy complicada que le dieron cuando entró a la carrera, en donde le dijeron que hay un emisor, un receptor, un mensaje, un medio, pero que son de repente definiciones que no se humanizan, ¿no? Que se memorizan nada más. A mí me gusta decir, mira, vamos a hacer una definición más fácil de comunicación y esa definición está contenida en la misma palabra. Comunicar es poner en común. Y esta ilustración a mí me encanta para ejemplificar lo que es de la película de E.T., que es el momento en el que el extraterrestre y el niño se conectan y encuentran un punto de coincidencia. En ese momento se vuelven comunes, se comunican en el momento que se tocan. Yo creo que esto es a lo que deberíamos aspirar todos los periodistas, a que nuestros contenidos toquen al lector, cibernauta, radioescucha, podcastero, etcétera, y entremos en común. No a que estén de acuerdo con nosotros, no a que nosotros estemos de acuerdo con ellos, no, a que nos entendamos, que es diferente, ¿no? Que a través de la historia encontremos un punto de coincidencia que entonces sí genere un debate, genere una discusión. Y pues ya, eso sería prácticamente mi presentación, el tema que les quería exponer. Y pues nada, les dejo de compartir para... Ahí. Pues muchas gracias, amigo. Vamos a ver si tienen preguntas, por favor, aquí las preguntas que sean. Mira, Giuseppe Marconi hace una pregunta. ¿Me puedes explicar un poco sobre los 12 pasos del viaje del héroe? ¿Es efectivo para el medio periodístico? Y por cierto, se llama el co-host. ¿Cómo se llama tu co-host, tu perrito? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama tu perrito? También pregunto. Ah, mi perrito se llama Mickey. Es el que está en el cuadro. Ah, perdón, es de este otro lado. Al otro lado, sí. Sí, bueno. Ahí se ve aquí. Aquí. Es este. Bueno, ya lo tienes tatuado en tu brazo, ¿no? Ya me lo acabo de tatuar, aquí está. Ahí está el Mickey. El perrillo, y aquí andaba. Siempre es imán de Zooms, de conferencias, o sea, automáticamente comparto pantalla y comparto ladridos, pero bueno. El viaje del héroe. Bueno, el viaje del héroe evidentemente es muy complejo, o sea, bien aplicado, tiene muchos pasos, funciona muy bien para las historias de ficción, pero de repente también puede funcionar muy bien, siento yo, yo no tengo la verdad universal, pero creo que funciona para contar ciertas historias a nivel periodístico. O sea, sobre todo en cuanto a cuando tu personaje pasa por dos momentos primordiales, que es, se le presenta una misión, se rehúsa a tomarla, pero hay una circunstancia que lo obliga y cómo llega a su objetivo. Creo que eso es, o sea, no sé, es desde la historia, insisto, de un bombero, de un náufrago, de una madre que busca a su hijo, o sea, creo que eso es de repente lo interesante, es como encontrar esa misión y retratar todo ese viaje que lleva a cumplir o no la misión. Ok, bueno, muy bien. Por aquí preguntan, ¿en tu opinión las historias de storytelling deben terminar con un final feliz o es aceptado que sea lo opuesto? Híjole, pues no sé, o sea, en mi opinión, yo creo que, o sea, y hablando específicamente de periodismo, pues tienen que terminar como terminaron. O sea, no todos los finales son felices, de hecho, tristemente muchos de los finales no son felices, pero hay otros que sí. O sea, recuerdo que una vez leí una crónica, creo que fue en Soho, que era sobre unos chicos que con engaño se los habían llevado, creo que de Perú a Colombia,
para, Ok. según esto, ficharlos para un equipo de fútbol y todo, y total que los tuvieron como medio secuestrados durante un tiempo en una casa y se armó toda una campaña para poderles comprar vuelos de regreso. O sea, la crónica era maravillosa porque te contaba todo lo que pasaba para que ellos pudieran conseguir los boletos de regreso a sus países. Y tenía un final feliz, o sea, porque regresaban, pero pues al mismo tiempo era trágico porque pues todo el No tiempo perdían llegaron. los partidos, no habían jugado fútbol, o sea, híjole, yo ahí sí está complicada la pregunta, la verdad, porque, o sea, yo quisiera que todos los finales fueran felices, pero no siempre lo son, o sea, la mayoría de las notas que tienen que ver con un crimen, pues ya de entrada no van a ser felices, ¿no? Claro, Entonces, pero además que el drama, esta particularidad del drama, que se nos olvida que el drama es esta mezcla de lo triste y lo divertido, ujú, también genera una relación muy interesante en las historias, ¿no? O sea, tiene que haber todos estos elementos dramáticos para que pueda ser como en ciertos puntos álgidos feliz y en ciertos puntos álgidos la tristeza, ¿sabes? Yo creo que no es la conversión, sino más bien es como pasar por esas emociones es lo que a uno lo entretiene en las crónicas. Y lo que tú hablabas, ¿no? Pues, por ejemplo, Gabriel García Márquez y, bueno, muchos grandes escritores que cuando fueron periodistas, fueron cronistas, contaban estas sensaciones. Incluso a veces la gente no se acuerda de los finales, sino se acuerda de como la trama general también. claro, y además, ahorita me vino a la mente hay otra también de Alejandro Almazán, es una crónica muy divertida porque tiene mucho ingrediente de comedia, pero de comedia de que así es la historia, no de que él se la haya puesto, y es sobre un tipo que quiso ser narco, tuvo Ok. tres oportunidades en su vida y todo le salía mal, o sea, de que le daban a llevar un cargamento de droga de un lugar a otro y chocaba, y entonces como chocaba tenía que salir corriendo y dejar abandonado el tráiler. Y luego quiso otra cosa, no me acuerdo, tiene tres importantes momentos en los que intenta ser narco y de maneras absurdas no le sale y entonces termina diciendo, no, pues eso no es para mí, ya mejor voy a hacer otra cosa en mi vida. La crónica Vamos a es, volver panadero. sí, casi, no, es muy divertida, o sea, o sea, en esencia debería ser trágico porque es un tema difícil, es un tema duro, crudo, pero termina siendo muy divertido. La manera en la que se ejerce el storytelling es muy divertido. Sí, pero además yo creo que estos personajes que tienen como cierto drama de constante en las historias, Ujú. bueno, pues el Quijote, ¿no? Ajá, Terminas generándoles un cariño y un amor precioso, porque creo que eso es lo que más pasa en la vida diaria, ¿no? Creo que son historias a la larga muy relacionales a la realidad y por eso jalan y jalan por tanto tiempo y son tan fáciles de recordar. sí. Listo, muy bien. Ahora, las redes sociales como TikTok, donde ya está todo el mundo, ¿qué puntos debemos recalcar de la crónica para que sea interesante para estos tipos de públicos? Perdón, la pregunta me la repites, que en TikTok. Ahora con las redes sociales como TikTok, donde ya Ujú. está todo el mundo, ¿qué puntos debemos recalcar en una crónica para que sea interesante para todo el público? Ok, de entrada, ahora sí que de entrada a la entrada. O sea, tiene que ser, pero, o sea, no sé, se supone que a nuestra generación, o sea, a la tuya y a la mía, Marito, yo tengo 43, tú eres más joven, tú creo que tienes 38 o algo así, no me Sí, acuerdo. por ahí estamos, por ahí estamos. Ok, bueno, a nuestra generación se supone que teníamos 3 minutos de atención, o sea, nuestro margen para llamar nuestra atención era de 3 minutos, porque era lo que duraba un videoclip más o menos de MTV, o sea, si no te gustaba en 3 minutos, le cambiabas de canal. Hoy día tengo entendido que es de 6 segundos, que es lo que dura un comercial de YouTube, o sea, tienes 6 segundos para llamar la atención de tu audiencia. Entonces, es lo mismo, tienes que crear. Y eso es algo que ya había dicho García Márquez en sus textos, o sea, que la entrada de sus novelas siempre son fulminantes y generan un montón de interrogantes que hacen que te quedes ahí, ¿no? O sea, creo que otro ejemplo, ya no hablamos periodísticamente, pero sí en cuanto a contar historias, es la serie de Better Call Saul o la de Breaking Bad, sobre todo el inicio de Breaking Bad, es un gran Claro. inicio, o sea, de repente ves a este tipo en calzones, pero ves como, ay, ¿cómo se llama? Como camper, y de repente una persecución y la música muy vertiginosa. Se generan tantas cosas en tu cabeza que te quedas ahí. Y es Bueno, lo que Ted pasa. Lasso, ¿no? Ted Lasso es otro gran storytelling que ahorita, no sé si lo han visto en Apple, Sí, es, es divertidísimamente bien contada. O sea, creo que esa historia es bien contada. Y creo que las series, y tomándolo un poquito con esta parte del periodismo y un poquito esta parte de las historias, porque todo el mundo habla que la televisión ya murió, la radio ya murió, todo ya murió,
pero pues alguna vez hablábamos de esto de Game of Thrones, ¿no? Que la gente espera a las 7 de la noche, o sea, que también la temporalidad es importante, o sea, la gente espera el domingo a las 7 de la noche para ver Game of Thrones, o esperaba para ver durante 6 años. Fíjate que el otro día estaba platicando con Javier Ibarreche, que es un TikToker, que a mí me gusta mucho su contenido. Él suele hablar de series, películas y todo, habla mucho de storytelling. Y me dijo algo muy interesante que estoy completamente de acuerdo. Dice, la televisión como el sistema, como medio de comunicación, evidentemente está muerto, pero la televisión como aparato está más vivo que nunca. ¿A qué se refiere? Pues que la televisión hoy día es un aparato que te sirve para tú escoger qué quieres ver a la hora que quieres ver y cómo lo quieres ver. Ese medio de comunicación en donde la televisión era pues sí, la ventana a través de la cual un sistema, el que sea, llámese como se llame, decía lo que tenías que ver a la hora que lo tenías que ver, eso es lo que ya no, ¿sale? Claro, ya podemos escoger, ¿no? Pero algo, mira, muy curioso que a mí me está pasando es que, por ejemplo, yo hoy en día veo a través de Amazon y HBO deportes y noticias. Por ejemplo, yo soy mucho de ver Bloomberg, de ver ADN 40 en México, NTN 24 en Colombia, CNN, o sea, me gustan mucho pues, además, por mi tipo de trabajo, pero algo que me pasa es que ahora veo a través de plataformas digitales, entonces justo es esto, ¿no? Ha ido mudando, pero no es que esté muerta, sino está más viva que nunca, pero a través también de la elección propia, ¿no? Y creo que eso es una ventaja que tenemos, y por eso además venden, aquí decía, ¿no? Elia dice, por algo venden cada vez más pantallas y más grandes. Exactamente, sí. No, o sea, tú quieres ver, pero tú quieres ver lo que quieres ver. Porque inclusive los sistemas, digamos, CNN, Fox y todo, han tenido que adaptarse a, digamos, o parecerse lo más que se pueda a las redes sociales, a lo digital. O sea, de repente ves a los conductores que ya no están sentados en su escritorio dando un mensaje, que eso era también No. es un lenguaje de poder. Ahora tienen que estar parados, le dan vuelta a la silla, brincan, van para allá, o sea, es un TikTok. O sea, los noticieros hoy en día son TikToks de 1 hora, que tienen que estar pasando muchas, muchas, muchas cosas, y ves la pantalla y ves un montón de mensajes en redes sociales que están pasando por debajo, por arriba, o sea, tiene que haber un montón de estímulos. Ya esa cosa del presentador de noticias cuadrado y no, o sea, ya no. Bueno, pero también algo que creo que es importante recalcar con esto es hay que entender que hay muchos tipos de audiencias, ¿no? O sea, también no todas las audiencias, que eso es algo que yo le digo mucho a la gente, es no todo el mundo consume TikTok. O sea, No, hay que claro. entenderla. Y hay gente que le gusta a las 11 de la noche prender la tele para verla. Y un dato que me gustó mucho y es Betty la Fea. Betty la Fea en Netflix. Sí. Tuvo más comentarios el día que la dejaron de transmitir que cualquier otra serie que se haya televisado en Latinoamérica. Eso Sí. dice mucho de realmente cuánto la gente. Y una de la esposa de uno de mis mejores amigos, ella decía que todas las noches llegaba a su casa, prendía Betty la Fea, y mientras organizaba la casa y lo del día siguiente escuchaba y veía Betty la Fea, y él me dice que incluso ya a veces se sentaba a terminar de ver y que ya sabía las cosas. Entonces, también las historias nos generan un relacionamiento de largo plazo, que no necesariamente es todo el contenido tiene que ser efímero, tiene que ser rápido, sino hay historias que la gente va a repetir, ¿no? A mí me parece increíble que ahorita que en México hubo, bueno, que fue el aniversario del Padrino, los cines abarrotados para ver el Padrino en cine de nuevo, ¿no? Entonces, como, pero lo tienen en Netflix en su casa y no pagan y fueron a pagar por un boleto de cine. Las grandes historias venden, ¿no? Los Oye, grandes libros venden. que yo tengo ahí, por ejemplo, una teoría es muy personal, pero yo siento que, por Échale. ejemplo, una de las razones por las que existe y triunfó tanto, ¿cómo se llama? Mario No, Paso. Stranger Things. Ah, Es ok. precisamente, o sea, más allá del componente fantástico, el componente fantástico creo que se va incrementando con las temporadas. Creo que las primeras temporadas tenían menos componente fantástico, pero más allá de eso, siento que ya está tan adelantada la tecnología. Para un escritor, yo soy escritor, lo sabes, yo también escribo ficción, Para y de repente televisión. cuesta mucho trabajo hacer tramas porque sientes que ya todo lo resuelve. O sea, la tecnología está tan avanzada que muchas de las cosas que antes podías resolver como narrador, ahora tienes que vencer a la tecnología. Me explico. Tú antes podías escribir una historia de un tipo que se perdía, a lo mejor 2 horas, y esas 2 horas estaba haciendo algo y regresaba, digamos, y las personas no se enteraban.
Pero ahora tienes que lidiar con que hay cámaras de seguridad en todos lados, que hay un GPS en el teléfono, que el tipo está tuiteando, o sea, hay tantos ojos puestos que ya cuesta mucho. Así abro Zaratustra no sería posible hoy en día. Exacto, sí, o sea, no un náufrago, o sea, hoy día ya hablar de un náufrago en una isla está muy complicado porque lo encuentras con Google Earth, o sea, a lo que voy es, creo que el triunfo de series como Stranger Things es que tuvieron que decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a contar la historia en los 80s para poder contarla, porque no podemos contarla con toda la tecnología que hay hoy día. Claro, Es mi claro. teoría, ¿no? Entonces, No, creo que tiene mucho sentido y como que a veces, pero mira, va muy relacionado algo aquí que dicen que Elia, que me gusta mucho, y es que en estos días donde dicen que ya todo está dicho, la forma se ha vuelto algo muy importante. Arturo, más allá del tema, ¿cómo escoges un ángulo para narrarlo? Justo creo que va muy ligado a eso. híjole, esa es una gran pregunta y créeme que me tardo mucho en clases para podérselo transmitir a los alumnos y es justo eso. Todas las historias tienen muchos ángulos, pero tendemos por defecto a querer contar el que ya se conoce, ¿no? O sea, hay una sección en Soho que me gusta mucho que se llama Crónicas Paradójicas, porque justo se trata de contar las historias desde un punto de vista que no se cuenta, por ejemplo. No, o sea, hay una crónica maravillosa en Soho sobre la Marina de Bolivia, ¿no? Que pues, como todo mundo sabe, Bolivia no tiene mar, no tiene salida al mar, entonces resulta paradójico que exista la Marina, ¿no? Entonces, o sea, si yo te dijeras una crónica sobre la Marina, pues, o sea, sí, puede ser interesante que me hables sobre la Marina de México, la Marina de Estados Unidos, la Marina de Jamaica, no sé, de Inglaterra, etcétera. Pero cuando alguien llegue y dice, no, 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 yo quiero contar la historia de la Marina de un país que no tiene mar, ¡pum! O sea, ahí automáticamente el ángulo se vuelve una genialidad. En Crónicas Paradójicas también, por ejemplo, hay la crónica de un tipo que va a comer al restaurante más caro de Etiopía. Etiopía, como todo el mundo sabe, es un país que tiene pues, grandes problemas de hambruna, pero que sin embargo tiene restaurantes caros. Entonces, ¿cómo es ir a comer? O sea, no es lo mismo ir a hacer la crónica del restaurante caro de Nueva York que de Etiopía. O sea, yo soy de la idea, en resumen, de contar las historias desde un punto de vista que casi no se cuenta. Desde el ¿No? O sea, contraste un poco, ¿no? el contraste, exactamente, ahí radica la originalidad, no sé, una vez, por ejemplo, también contaron la historia de un fotógrafo ciego, ¿no? ¿Cómo trabaja el fotógrafo ciego, no? O sea, ese tipo de cosas, son demasiado exagerados estos ángulos, pero creo que Sí, ayudan a ilustrarlo. pero mire, ya ahorita que hablabas de eso, yo hice un texto hace como 4 años, que es uno de los que más tráfico nos da en un sitio web, y era cómo quitar fácil el fondo de una imagen. ¿Sí? Entonces, y les explicaba de dos herramientas que es muy sencillas para quitar el fondo de una imagen. Y es un texto que tiene como 1000 clics al mes, una cosa así, ¿no? Entonces, es cómo la gente, cómo además tú te puedes involucrar en la historia del otro y es cómo la gente necesita contar sus historias también y eso nos puede ayudar. Yo me imagino que la gente busca eso para contar su historia, no porque le interese el texto o lo que yo estoy haciendo, sino yo me los imagino cada vez que entran, es, yo quiero contar la historia de esto, pero aquí tengo a mi mamá, tengo a mi tía, no, yo quiero que contar mi historia, ¿no? Y esa importancia de poder contar las historias también a veces nos ayuda a entender eso. O sea, la gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, Ale Villegas, que al rato va a estar, Emma, de Conderas y demás. Cómo cuentan las historias de la gastronomía desde otros ángulos, ¿no? Es desde cómo el cocinero, la comida, los elementos, cómo todo eso construye a la larga una crónica gastronómica que tú terminas diciendo, se te hace agua a la boca y te dices, yo quiero ir a comer eso suena, no solo la foto, sino cómo eso me suena en la boca de una maravillosa manera. Es la llamada a la acción. Y yo tengo, mira, otro ejemplo. Traigo una playa de Iron Maiden porque hoy es el concierto, ¿no? Voy a ir en la noche. Pero justo siempre me acuerdo porque es una vez en una fiesta conocí a una chica argentina que, a ver, todos hemos ido a muchos conciertos, bueno, la que nos gusta la música hemos ido a muchos conciertos durante nuestra vida, muchos. No sé cuántos has ido tú o cuántos has ido a mucha gente, pero la gente ha ido a muchos conciertos. Bueno, yo conocí a una persona que fue a 98 conciertos del mismo artista, que es esta chica argentina. O sea, cuando yo la dejé de ver, porque no sé ahorita, eso fue hace 10 años, seguro ahorita ya subió esa cifra, pero ella había ido a 98 conciertos de Iron Maiden. O sea, eso automáticamente, cuando lo piensas como historia, es un bombazo.
¿sale? Porque eso ya lo vuelve, digo, de acuerdo con los principios del periodismo, es de hazaña, es uno de las, Ok, enfoque de hazaña, ¿no? Porque, a ver, todos hemos ido a muchos, pero ¿quién ha ido 98. 90 veces a ver al mismo artista? Eso es para contar esa historia y se vuelve interesante, porque no cualquiera. Mira, mira que hay una historia que vi ayer, una que es el español que está yendo caminando a Qatar para ver el Mundial. Es una súper historia. Súper Es un historia, o sea, gran ángulo, un gran ángulo. si pueden búsquenla en Twitter. Yo la vi en Twitter ayer y yo decía como, entonces un güey además que entonces ahorita está pasando por Irak, está pasando por Afganistán y todo, entonces él dice como, él se nota que además es un tipo un triatleta o una cosa así, entonces él va ahí como diciendo, no, pues yo jamás me imaginé que aquí hubiera tierras planas para correr y te cuento un montón de historias alrededor que tú dices, o sea, porque sí, claro, además de ese tipo de historias salen 80 historias alternas no sé, de 98 conciertos, al concierto al que no pude hacer pipí porque no había baño, o al concierto en el que los de Iron Maiden me abrazaron, o sea, entonces, como estas medio pequeñas historias que pueden salir, que pueden terminar siendo además estos ciclos conversacionales, estos side stories que son tan importantes o historias alternas alrededor, que eso es algo muy importante que a veces yo creo que falta hacer en el periodismo. La gente cuenta una historia y la mata, pero por ejemplo, lo del Señor de los Anillos, ¿no? Saca 3 historias y obviamente pues todas las historias alternas que ahorita están saliendo con lo de Anillo de Poder en Amazon, o no sé, a mí siempre me parece una locura lo que ha hecho Fast and the Furious, ¿no? Que era una historia que era horrible, la primera es terriblemente mala, y sacaron 10 historias alternas gigantescas de una cosa mala y termina volviéndose un boom y un hit. Que además, ese Fast and the Furious, justo el que estás diciendo, es un gran ejemplo de lo que ponía de las estructuras, porque la historia de Fast and the Furious es la misma que Punto de Quiebra, que es la película de Keanu Reeves más vieja. Solamente cambiaron los surfistas. Patrick Swayze, ¿no? Ajá, que cambiaron a los surfistas por autos. Mecánicos, sí. Dale, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando está comprobado que una estructura de storytelling funciona, nada más cambia el cómo lo cuenta, más ni siquiera el cómo, más bien cambias la escenografía. Bueno, el universo de Marvel, o sea, sí, que además claro. que por ejemplo a mí no me gusta, pero me parece fascinante cómo sacan historias e historias e historias alternas de algo que a mí no me gusta como las cuentan muchas, pero yo siempre he dicho que no hay historia más divertida del universo de Marvel que el I Love You 3000 en Endgame, que todo el mundo se acuerda de la frase romántica de una película que es terriblemente trágica, destructiva y mal hecha, pero a todo el mundo le genera un amor y una emoción en I Love You 3000. Es como una mini historia de un superhéroe heroico con su hija y él se muere y todo eso, genera más fuerza en la historia y le sacan y le sacan y le sacan y le sacan. Un amigo decía, vamos a ver a una pequeña Iron Woman en 20 años que va a ser la hija de Iron Man porque ella se va a querer vengar y entonces siguen sacando estas historias, ¿no? Claro. Es fabuloso. Digo, ya para concluir, un poco, yo no tengo tanto problema, por ejemplo, con los spoilers. Pues es algo que me decía también Ibarreche ahora que platicamos, que justo tiene que ver con eso. O sea, a mí el spoiler no me molesta tanto porque yo me clavo mucho en el cómo. O sea, si yo llego a ver una película y tú me cuentas, ¿se va a morir? Ya me empieza a caber en la cabeza, ¿y cómo será que se muere? ¿Cómo será que se muere? Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Comienza con el final y lo leemos. Claro, sí. Yo creo que eso que dices, que el cómo es mucho más importante que el final incluso. Entonces creo que de ahí sería. Pero bueno, amigo, tú sabes que aquí se nos iría el chismecito a ti y a mí, Ya porque sé. siempre se nos va. Pero bueno, ahí hablamos, tenemos un mezcalito pendiente. Varios. Varios. Entonces, saludos a Miki, saludos a Tomás. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias por compartir.